Estamos hablando, octubre es el mes de la Reforma y hemos estado predicando sobre las 5 solas. Ya hablamos sobre solo por fe, ya hablamos sobre solo por gracia, y el pastor Enrique Aguirre hace 8 días habló sobre solo Cristo. Así que hoy vamos a hablar de solo a Dios la gloria. Nos faltan 2 solas, solo a Dios la gloria y solo la Escritura. Hoy vamos a hablar de solo a Dios la gloria, pero saben que no es raro que ocurra esto. Hay veces en que de repente nos damos cuenta que hay alguna necesidad especial de hablar de algún tema en específico. Y saben que yo creo que como iglesia, aquí, Fuente de Vida, pero también como iglesia de Jesucristo alrededor de todo el mundo, estamos atravesando luchas, estamos atravesando tribulaciones, estamos atravesando por situaciones a lo mejor de duda, a lo mejor de prueba, de diferentes tipos de situaciones. Y bueno, de alguna manera yo confío en que fue el Espíritu Santo quien me llevó en el transcurso de la semana a dejar el texto con el que ya estaba yo trabajando y vamos a predicar el día de hoy y venir a este texto que acabamos de leer hace un momento. Porque fíjense que, déjenme decir esto también de manera de introducción, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido cientos o miles, yo no sé, de ejércitos, algunos de ellos grandes ejércitos de grandes imperios que han sido vencidos y que han sido destruidos porque no esperaban la lucha y no estaban preparados por lo tanto para la lucha. Déjenme mencionarles 2 eventos históricos que bueno, los libros de historia están narrados y en los cuales sucedió esto. Uno de ellos, el día 16, probablemente del mes de octubre, lo que pasa es que los meses en esos tiempos llevaban otros nombres, del año 539 a.C., o sea, hace un poquito más de 2500 años, cuando el imperio babilónico, el imperio de Babilonia, con su último rey después de Nabucodonosor, fue derrotado por Ciro el Persa, o Ciro II, también conocido con ese nombre, Ciro el Grande. Dicen los historiadores que estaban tan confiados en Babilonia por todas las murallas que tenían, en fin, que no se dieron cuenta de la estrategia de Ciro, que fue desviar un río, parte del río Éufrates, y entrar por debajo de los muros, mientras ellos celebraban una festividad a uno de sus dioses o diosa llamada Sin, que era la diosa Luna, y todo el mundo estaba en un gran festival mientras el ejército de Ciro entraba en la ciudad y prácticamente sin tener que pelear tomaron la ciudad sin resistencia. Ese es un evento histórico que ocurrió hace más de 2500 años. El otro es mucho más reciente. El 7 de diciembre de 1941, la Armada de los Estados Unidos, una armada que ya era poderosa, en un lugar de Hawái que se llama Pearl Harbor o el Puerto de la Perla, fue destruida totalmente esa armada por la aviación japonesa. Cuando los tomaron por sorpresa totalmente, los atacaron, arrasaron con ese lugar, y una de las flotas de las armadas más poderosas ya en ese tiempo del mundo fue destruida en unas horas, en un día, porque ellos no esperaban la lucha. Y saben que tal vez a los cristianos a veces nos ocurre así, o nos puede ocurrir así. A ver, déjenme hablar un poquito de la lucha que nosotros estamos librando. Nosotros libramos la lucha contra un enemigo que ya está vencido. Eso es lo primero que yo quisiera mencionar. A ver, el enemigo de nuestras almas es el mismo enemigo de Dios, que es Satanás o el diablo, o a veces el adversario, ha sido vencido. No va a ser vencido, ya fue vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo venció. Es un enemigo que está vencido, que está de hecho atado, no puede actuar con toda la libertad que él quisiera actuar, pero no está destruido todavía. Su destrucción todavía queda para nosotros en el futuro.
Y entonces hay demonios, los demonios existen, la Biblia habla de ellos, hay oposición al trabajo de Dios, hay oposición al trabajo de la iglesia, y eso es una constante y es una realidad. En alguna ocasión escuchaba yo, más bien leía un comentario de un pastor que, hablando de la terrible realidad del diablo, él decía: mira, si tú piensas que el diablo tal vez no existe, decía él, solamente oponte a él, ofrécele resistencia y vas a ver si no existe, vas a ver cómo actúa. Déjenme decirles algo que me ocurrió hoy, apenas el día de hoy. Hoy estuve en el trayecto de la casa para acá, a punto, 3 veces, no una vez, mi esposa y luego algunos otros hermanos también lo vieron, a punto de accidentar, 3 veces. Una vez al salir de la casa, no vi otro vehículo que venía, y él se tuvo que frenar, quién sabe qué me haya dicho entre labios, pero no lo vi, simplemente no lo vi, salí y no lo vi. Luego, cuando ya venimos subiendo para acá, nos encontramos con que había una retroexcavadora por ahí, recogiendo algo, están haciendo alguna obra en la subida. Entonces yo tuve que hacer una maniobra para regresarme y casi me voy contra un poste cuando estoy haciendo la maniobra, casi, no le pegué. Y lo peor, bajé una cuadra solamente, tenía que doblar a la izquierda en una calle muy empinada, quienes van por allá la ubican seguramente, y bueno, los carros no podían pasar porque estaba obstruido, pero las motos sí podían pasar. Cuando yo comienzo a doblar hacia la izquierda, una moto me estaba rebasando. De hecho, la rocé un poco, creo que la caja que traen atrás, la rocé un poco. Le doy gracias al Señor que el muchacho iba manejando no de una manera muy prudente, pero finalmente la culpa hubiera sido mía, porque ni siquiera yo no lo vi, no puse las direccionales tampoco. Hasta que ocurrió, ya dije, Dios mío, no puse la direccional para decir cómo no me vio. No, yo iba a tener la culpa, él venía bastante fuerte, eso que hubiera pasado, pero no pasó nada, hermanos, no pasó nada, aquí estoy. Sin embargo, uno aprende a identificar que hay determinadas situaciones que dices, no es el azar, no es el azar, no es la casualidad. Hay una oposición siempre a lo que vamos a hacer cuando estamos trabajando en la obra del Señor. Y hermanos, yo quisiera que todos nosotros como iglesia estuviéramos no temerosos en ningún momento, porque el diablo no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tiene parte ni suerte con nosotros, no tiene ningún poder sobre nosotros. Ese poder ya fue quitado por la sangre de Jesucristo, fue quitado por el poder del Espíritu Santo, pero sí es una realidad. Entonces, no temerosos, pero sí preparados. Es lo que sí debemos de estar, conscientes de que estamos en medio de una lucha. Una de las imágenes más usadas en la Biblia para referirse a la vida cristiana es precisamente el de la lucha, ya sea en el campo de batalla como un soldado o ya sea en el estadio como un atleta. Y Pablo usa una de estas imágenes al final de su carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 6 de Efesios, estamos al final de la carta, prácticamente ahí termina la carta, y usa este pasaje que leímos hace un momento como un discurso de conclusión después de hablar de la vida cristiana en toda su carta, desde la elección incondicional de la que habla el capítulo 1 hasta el propósito de la iglesia que habla el capítulo 4, hasta lo que tiene que ver con el matrimonio, con los hijos, con la vida laboral en el capítulo 5 y parte del capítulo 6, y ahora aborda esta enseñanza final para resumir lo que la vida cristiana es, una lucha. Y lo resume en estos 10 versículos que leímos hace un momento. En los versos del 10 al 20 de Efesios 6,
nos exhorta y nos anima a permanecer firmes y nos describe la naturaleza de esa lucha. Yo pretendo en este mensaje, y tal vez no lo termine el día de hoy, no estoy seguro, si no lo termino el día de hoy, lo continuamos para el próximo domingo, si Dios no nos permite, pero yo pretendo abordar prácticamente tres puntos. Primero, hablar de la naturaleza de nuestra lucha. ¿Qué tipo de lucha es la que estamos enfrentando? Después hablar, esa es la parte más larga, de la naturaleza de nuestras armas. Si estamos en una lucha, debemos de tener armas, pero ¿cuál es la naturaleza de nuestras armas? Y finalmente hablar de la naturaleza de nuestro entrenamiento para la lucha. Esos son los tres puntos que pretendo abarcar en este mensaje. Así que yo dividí el texto que acabamos de leer también en tres partes. La primera de ellas está en los versículos 10 al 12, y donde creo que la palabra de Dios nos enseña sobre la naturaleza de nuestra lucha. Así que este texto comienza describiendo el apóstol Pablo en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdense que algunas frases como por lo tanto, por lo demás, sirven como bisagras de una parte de una carta a otra parte, cuando está cambiando de tema. En el capítulo 5 y algunos versículos del 6 ya nos ha hablado del matrimonio, del esposo, de la esposa, después de los hijos, después de los trabajadores, en fin. Y llega entonces al versículo 10 y dice: por lo demás, hermanos, aparte de todo esto que les he dicho, aquí les va la exhortación: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa misma idea la maneja al principio de la carta, capítulo 1, versículo 19. Si quieren tomar notas, seguir tomando las otras citas, Efesios 1, 19, a donde Pablo habla de la supereminente, miren qué adjetivo se aventó ahí el apóstol Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Nuevamente, en la misma carta, Efesios 3:16. No sé si ustedes se han fijado cuántos versículos 3:16 en la Biblia tienen una enseñanza importante, comenzando por Juan 3:16, pero hay varios también. Hoy en la mañana leímos por ahí Colosenses, ahí es 1:16, perdón, no es 3:16. Pero bueno, Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice así Efesios 3:16: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces está dando ahí la misma enseñanza. Nosotros necesitamos ser revestidos de poder, necesitamos ser fortalecidos en el Señor, y no en la fuerza nuestra, sino en la fuerza de Él. Sigue diciendo después en el versículo 11: vestidos. Aquí comienza una metáfora que el apóstol va a desarrollar. Es el Espíritu Santo, ya lo sabemos, pero usando al apóstol Pablo, va a desarrollar en los siguientes versículos. Acuérdense que una metáfora es una enseñanza que habla de algo como comparación para enseñarnos otra verdad profunda. Hay muchas metáforas en la Escritura, y bueno, Pablo va a desarrollar aquí una de esas metáforas. Pero comienza diciendo en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta idea de vestirse de algo no la maneja solamente aquí. En otras de sus cartas, Romanos capítulo 13, versículo 12, nos exhorta a vestirnos de las armas de la luz. Ahí mismo, solamente unos versículos más adelante, Romanos 13, 14,
nos exhorta a vestirnos del Señor Jesucristo. Tenemos que entender esta palabra como algo metafórico, ¿sí? No vestirnos con la ropa con la que nos vestimos hoy en la mañana, pero sí el vestirnos o el revestirnos de algo nos da una identidad. Miren, si ahorita entrara por ahí, por esa puerta, un hombre no con pantalón, sino con falda, y esa falda fuera una falda a cuadros de color rojo, probablemente rojo con azul, con unas calcetas especiales, y viniera vestido así, ustedes dirían: ese hermano, ¿de dónde es? De Escocia, ¿verdad? Sí, ya sabemos que así se visten en algunos pueblos de Escocia. Identifica su manera de vestir. Si entrara una persona ahorita con su ropa andrajosa, sucia, sus zapatos rotos, tal vez la ropa maloliente, inmediatamente identificaríamos que se trata probablemente de un indigente, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, nosotros nos vestimos y al vestirnos nos identificamos de alguna manera con lo que somos, o incluso con de dónde somos, como el ejemplo que puse de una persona de Escocia, a veces la ropa. Entonces, cuando la Escritura habla de vestirnos o revestirnos, nos está diciendo que ustedes puedan ser identificados y que ustedes se identifiquen, por ejemplo, con el Señor Jesucristo. Cuando dice vestidos del Señor Jesucristo, alguien puede decir: bueno, ¿y dónde venden ese vestido? ¿Dónde lo compro para vestirme? ¿O dónde venden ese saco, esa camisa, ese pantalón? No está hablando en un sentido literal, está hablando en un sentido metafórico. Cuando dice también ahí en Romanos capítulo 13, vestirnos las armas de la luz, desde luego que no está hablando de ninguna espada como la de ¿cómo se llama esa película? La Guerra de las Galaxias. De esas, no está hablando de esas espadas de luz, está hablando de las armas espirituales que el mismo Dios nos da y de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, entonces vestirse es una metáfora muy utilizada en la Escritura y vuelta a utilizar ahorita aquí, cuando dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice: ¿para qué? Para que podáis estar firmes. Fíjense que la palabra que se traduce aquí como firme también se puede traducir del griego como resistir, como resistencia. Es como que la palabra aquí nos está diciendo: tienen que revestirse de esto que ahorita les voy a describir, para que ustedes puedan resistir, para que puedan estar firmes. El uso de ese verbo en griego también se usa en el terreno militar, o digamos en los escritos que tienen que ver con la milicia, como cuando a un soldado o a un grupo de soldados se les ponía en una posición y se les decía: tú tienes que defender esta posición, ¿sí? Va a venir el enemigo, te va a atacar, pero tú tienes que estar firme, tienes que defender esa posición. Es importante que hagas eso. Hermanos, creo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en lo individual y también como iglesia en un lugar determinado, en una colonia determinada, en una comunidad determinada, para que nosotros ahí resistamos en el nombre de Jesucristo, resistamos para el reino de Dios los embates del enemigo. Ahorita vamos a clarificar también un poquito más. Dios nos ha puesto aquí en este lugar, aquí en esta colonia donde estamos, como una luz. Ya hablábamos la otra vez, no tenemos luz propia, nosotros no brillamos, no tenemos nada que brille en nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesucristo, nosotros tenemos que proclamar la verdad de Jesucristo, y es por lo que esta iglesia está en este lugar, ¿sí? A lo mejor cuando nosotros comenzamos a venir por acá a la colonia, pues no pensábamos que aquí iba a haber una iglesia, pero Dios está levantando aquí su iglesia con ese motivo, y Él nos dice también que nosotros debemos estar firmes. ¿Y firmes contra qué? Contra las acechanzas del enemigo, contra las artimañas del enemigo, que esas artimañas se van a reflejar
de muchas maneras diferentes. Hermanos, la lucha es parte de la vida común y corriente de un soldado. De un soldado que está en medio de una guerra, pues. ¿Sí? Es parte de su vida cotidiana, de lo de todos los días. Y el apóstol Pablo, otra vez, usando esta metáfora del soldado, no es que nosotros tengamos que agarrar un fusil y una espada, ni nada de eso, es una metáfora que él usa, pero le escribe a uno de sus hijos espirituales, a los que parece que Pablo hablaba mucho, llamado Timoteo. Y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, hace referencia a eso. Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y le dice a su hijo espiritual: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, es decir, ninguno que es militar, que está dentro de la milicia o dentro de un ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, nosotros nos hemos pasado a un ejército que es el ejército del Señor Jesucristo. Y no nos pasamos voluntariamente, por cierto. Fuimos llamados, fuimos traídos, pero debemos estar conscientes que estamos también en medio de una lucha. Y de la misma manera que para el soldado es parte de su vida cotidiana, la lucha, de la misma forma, es parte de la vida común y corriente del discípulo o soldado de Jesucristo. Por lo tanto, no nos debe sorprender. No nos debe de sorprender la lucha. Lo importante es entender la naturaleza de esa lucha. Y por eso se nos describe en el verso 12 de este pasaje. Primero nos dice que no es esta lucha. A ver, vamos al versículo 12. Estamos en Efesios 6, versículo 12. Y primero dice lo que no es la lucha. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Es también una forma de decir contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra seres humanos. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Saben que algunos han tratado de encontrar en este versículo una especie de jerarquía de demonios. A mí me parece que no es así. Me parece que aquí la palabra no está tratando de describirnos ninguna jerarquía y decir es que hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes. Yo creo que simplemente la palabra de Dios nos está dando a conocer: existe el mal, existe el enemigo, existen los demonios, están organizados. Será su problema cómo se organizan. A mí no me interesa predicar sobre eso, no me interesa hablar sobre eso, pero la palabra de Dios nos dice: ok, hay autoridades espirituales del mal, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales. Dice: contra ellos es la lucha. La lucha en la que estamos es una lucha de tipo espiritual, ya sea directamente contra alguno de estos seres espirituales o con personas que son movidas por ellos, ¿verdad? Personas que son movidas por ellos. Pero aun cuando esas personas, que la mayor parte de las veces ni siquiera saben que son movidos por ellos, aun cuando esas personas de carne y hueso se nos opongan, nosotros debemos estar conscientes: la lucha no es contra esa persona, mi lucha no es contra él, tal vez es contra quien lo está moviendo. Yo sé, por ejemplo, y no fue el principal motivo de que fuera yo a este pasaje, pero yo sé que muchas mamás de aquí, aunque tienen hijos en edad de escuela, están enfrentando esta semana una lucha. Y déjenme decirles, la lucha no es contra los directores de las escuelas, ni contra las maestras o maestros, ni contra la Secretaría de Educación Pública. No es contra ellos. Es contra las huestes que los mueven a ellos sin que ellos sepan que los están moviendo. Estamos envueltos en esta época del año
en todo un ambiente de muerte, de exaltación a la muerte, ¿sí? De glorificación a la muerte, a través de una Catrina, a través Anoche precisamente tuvimos en familia una pequeña plática ahí en cuanto a la cuestión cultural y que si eso es cultura, y que si no hay nada de malo en que sigamos la cultura. Gracias. Gracias. Y bueno, nos decíamos, la cultura no tiene nada de malo, no estamos en contra de la cultura, no estamos en contra de nuestros ancestros, ¿sí? Hay muchas cosas de nuestra cultura que debemos de agarrar, que debemos de exaltar, que debemos de seguir, siempre y cuando esa cultura no se oponga a algo que dice la palabra de Dios. En el momento que se opone a algo que dice la palabra de Dios, entonces yo me voy con la palabra de Dios y dejo mi cultura a un lado. Por más que ame yo a mi país y a mi historia y todo lo demás, si es algo que se opone a la palabra de Dios, yo voy primero con lo que dice la palabra de Dios y a la cultura la hago. Y creo que es algo de lo que estamos enfrentando como lucha en estos días, para poner algo práctico, ¿verdad? Porque a nuestros niños y a nuestros jóvenes se les quiere obligar a que participen en la puesta de una ofrenda, en la celebración, en la hechura de catrinas, así les pusieron, son esqueletos, que finalmente tienen un mensaje, que finalmente es un mensaje de exaltación a la muerte. No vamos con eso, no podemos ir con eso. Y a lo mejor a alguien le bajan calificaciones. Yo comentaba ayer con mi esposa, en algún momento que platicábamos de eso, o sea, mira, si ese fuera el último de los casos, que le bajen un número, ya tendrán que ver cómo lo recuperan con otras actividades, pero no participemos en las obras de las tinieblas, ¿sí? Alguien decía, es que si yo voy nada más, ahí veo, allá por donde vivimos ahora, hay toda una feria con la siembra del cempasúchil, que por cierto es una flor hermosa. A mí me gusta mucho, así como el color de la blusa que trae hoy, es una flor hermosa, y los campos ahorita que están llenos de cempasúchil se ven hermosos, sí, pero le están dando un uso que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros no le podemos ofrendar nada a los muertos, porque los muertos están muertos, y hay unas partes bien específicas de la Escritura en el libro de Levítico donde se prohíbe expresamente al pueblo de Dios buscar cualquier tipo de comunicación con los muertos. Sí, pero es que ya sabemos que no es cierto, es una tradición. Ok, pero en esa tradición yo estoy haciendo algo que la palabra de Dios me dice que no haga. Entonces no lo disfracemos de cultura, no lo queramos suavizar de alguna manera. Y pongo este ejemplo solamente como uno de muchas luchas que probablemente cada uno de nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Por favor, quiero hacer esta aclaración también. No confundir esta enseñanza con la llamada guerra espiritual, así entre comillas. No estoy tratando de hablar de lo que a veces se llama como guerra espiritual, a donde de repente en algunos lugares se andan expulsando demonios y a todo se le llama demonio, y todo lo que ocurre es un demonio que finalmente le quita la responsabilidad al ser humano. Si alguien es homosexual, dicen, tiene un espíritu de homosexualidad. Otro es alcohólico y tiene un espíritu de alcoholismo, y bueno, lo que tiene es algo en su carne que lo lleva a pecar contra Dios. No estoy hablando de ese tipo de guerra espiritual, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios con respecto a la naturaleza de nuestra lucha. Entonces yo espero que hasta ahí tengamos claro cuál es la naturaleza de la lucha que estamos librando. Es una lucha espiritual. ¿En qué terreno se lleva? Esa es parte de la naturaleza también de la lucha. ¿En qué terreno finalmente se lleva a cabo esa lucha cotidianamente? ¿En el terreno de nuestra mente? ¿En el terreno de nuestro corazón? ¿En el terreno de nuestro espíritu? En esa parte se lleva a cabo la lucha. Bien, quiero pasar al segundo punto: la naturaleza de nuestras armas. Y tal vez vaya yo a abarcar solamente 3 o 4
de ellas, la naturaleza de nuestras armas. De los versículos 13 al 17, tal vez es la parte más sustantiva de este texto, de los versículos 13 al 17. Una vez que conocemos la naturaleza de nuestra lucha y contra quién luchamos, una vez que nos identificamos con lo que somos, soldados de Jesucristo, de acuerdo con 2 de Timoteo 2:3, es necesario que nos vistamos, como ya entendimos lo que es vestirnos, que nos vistamos para la batalla con toda la armadura de Dios. Y yo subrayo la palabra toda. Dice el versículo 13, por tanto, otra vez el por tanto, después de que les explique lo anterior, dice la palabra, por tanto, tomen toda, subrayo toda, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la intención de que estemos revestidos de la armadura de Dios. En los versos 14 al 17, la palabra menciona 7 componentes de esa armadura. Otra vez aparece por ahí el número 7 en una lista de algo en la escritura. 7 componentes de esa armadura metafórica. Recuerden que es una metáfora. No tenemos que agarrar ninguna espada de adeveras, no tenemos que agarrar ningún escudo de adeveras. Es una metáfora, es una comparación. Un casco, ponernos un casco de adeveras, ¿no? Desde luego es algo metafórico. Se mencionan en el siguiente orden, en que yo los voy a ir mencionando, aunque yo no me atrevería a decir que están en orden de importancia. Sin embargo, no puedo hacer a un lado que en la literatura hebrea y también en la del Nuevo Testamento, el orden en el que se menciona una lista suele tener importancia. Yo puedo decir, no estoy seguro de que estén en orden de importancia, pero sí reconozco que en muchas partes de la Biblia el orden en el que se pone una lista de algo finalmente es importante. Entonces, bueno, simplemente lo dejo así. Dice el versículo 14, donde empieza a describir ya esos componentes de la armadura, de la cual nos dice que nos vistamos. Dice, estad pues firmes. Miren, creo que es la tercera vez que lo dice en estos poquitos versículos. Otra vez, estén firmes, es decir, resistan la posición en la que fueron puestos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí viene entonces la primera de nuestras armas espirituales, las armas de luz, como dice en Romanos capítulo 13. La primera de ellas es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Generalmente ceñirse en el lenguaje bíblico se refiere a prepararse para la acción. Ceñirse los lomos es algo así como para nosotros sería decir fajarse los pantalones. Ustedes han oído esa expresión. A lo mejor es más usual para los varones, pero es como cuando le dicen, no, bájate los pantalones, es decir, ponte en tu lugar, toma valor, enfréntate a lo que te tengas que enfrentar. Otra expresión, tomar el toro por los cuernos, ¿no? Es otra expresión, también otro dicho que a veces se utiliza. Eso es algo similar cuando se habla de ceñirse los lomos. ¿Por qué? Tenemos que entender un poquito de la historia o del contexto en el que se dieron estos escritos para entenderlo, porque a lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido. Ceñirse los lomos, para quienes vivían en la época en la que Pablo estaba escribiendo, en la que los hombres no usaban pantalones, por cierto, sino que usaban túnicas, y las túnicas generalmente eran un poquito largas, generalmente por abajo de la rodilla, o llegaban incluso hasta los tobillos, y habitualmente estaban amarrados en la cintura con un cordel, con algo que sostenía. Cuando necesitaban entrar en acción, o salir corriendo, o hacer un trabajo, o hacer algo, habitualmente tenían que levantarse un poco la túnica
y entonces apretarse bien el cinto con el que estaba amarrado. Ese era el sentido de ceñirse los lomos. Los lomos vendría siendo esta parte de acá de la cintura. Entonces, bueno, prepárate para la lucha, cíñete los lomos, para la lucha o para la acción, ¿verdad? Que vayas a hacer, correr, trabajar, hacer algo, requería de ceñirse. Entonces, aquí comienza diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, prepararse con la verdad. Miren, el Señor Jesucristo, al exhortar a sus discípulos para estar preparados para su venida, les dice en Lucas 12:35, tomen nota para que luego lo busquen o búsquenlo ahora en sus Biblias. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué creen que estaba diciendo? Que estén preparados, ¿verdad? Y Él está hablando sobre la venida del reino. Que se estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Como recordando aquella parábola, aquella historia que cuenta de aquellas vírgenes, que había unas vírgenes precavidas que tenían suficiente aceite y otras que eran descuidadas y no lo tenían. Y dice, estén entonces con vuestras lámparas encendidas. Y fíjense que el soldado romano, porque aparentemente Pablo toma esta metáfora, algunos dicen que él probablemente estaba siendo custodiado por algún guardia romano y que tal vez de ahí él fue tomando estos ejemplos de la parte de la vestimenta del soldado romano para escribir esto. Y bueno, el soldado romano se ceñía la túnica con un grueso cinturón, un cinturón no delgadito como los que usamos ahora nosotros, sino un cinturón mucho más grueso, que le servía sobre todo para dos cosas. Una, porque ahí era donde iba la funda de la espada, de ahí se agarraba, y la otra le daba alguna estabilidad a su columna lumbar, a su cintura, para los movimientos de la lucha. Así que aquel cinto era importante, y por eso aquí lo toma como una metáfora. Hermanos, la verdad es la palabra de Dios aplicada a la vida diaria. Es el Evangelio de Jesucristo vivido todos los días. Esa es la verdad en medio de la cual nosotros estamos viviendo. La verdad del mundo es cambiante. La verdad de Dios nunca cambia. Es estable. Y si confiamos en ella, le dará estabilidad a nuestra vida, aún en medio de la lucha. En medio de esta lucha de la que estamos hablando, nosotros tenemos que ceñirnos el cinturón de la verdad, tener bien puesto, bien conocido cuál es la verdad en la cual nosotros estamos creyendo, en la cual estamos fundamentando nuestra vida. El Señor Jesucristo, en una de las muchas enseñanzas que dio, Él decía, aquel que oye mi palabra y la pone en práctica y la vive, lo voy a comparar con un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Aquel que escucha mi palabra, pero después la olvida y no la pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. ¿Cuál creen ustedes que va a prevalecer cuando venga la tormenta, el río, los vientos, los golpes? Bueno, la casa que está fundamentada sobre la roca. Aplicación a nuestra vida espiritual. Cuando nuestra vida espiritual va a estar firme y va a seguir avanzando, cuando está fundamentada en la roca que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo usó la metáfora de una roca o de un cimiento. Pablo aquí está usando otra metáfora, está ocupando la metáfora de el cinturón o aquello con lo que ceñimos nuestros lomos. Ambas cosas tienen la misma enseñanza. Cuando lo haces, eres estable, tu vida es estable, tu vida espiritual es estable. Cuando no lo haces, es débil y se puede caer. La segunda de las armas o de los componentes de la armadura que se menciona es la justicia. Ahí en el mismo versículo donde dice
dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. A ver, ¿qué era la coraza dentro de la armadura del soldado romano? Perdón, la pausa nomás fue para tomar agua. Sí, pero ya ustedes están haciendo así. Ok, la coraza era esa parte que se ponían los soldados en el frente, que les cubría principalmente el corazón, de ahí viene lo de coraza, pero cubría todo su frente generalmente, el tórax y el abdomen también. Fíjense que estaban hechas dicen por ahí en los libros, que estaban hechas de diferentes materiales, todos esos materiales muy duros, generalmente cuero curtido, tenían componente metálico también, y a veces tenían un poco de madera tratada de alguna forma. ¿Cuál era la finalidad de la coraza? Había una parte también que cubría la espalda, por cierto, con esa coraza. ¿Cuál era la finalidad de esto? Bueno, pues que una lanza no pudiera atravesarlos tan fácilmente, o que una espada o que una flecha no los pudieran atravesar tan fácilmente. Por lo tanto, la coraza protegía al soldado contra los ataques de los enemigos. En este y en otros versículos de este mismo pasaje, Pablo está haciendo referencia a pasajes del libro de Isaías. Es interesante que no es tampoco así como que Pablo se inventó totalmente esto, inspirado por un soldado romano al que estaba viendo. No, hay muchos de estos versículos que los vamos a encontrar en el libro de Isaías, sueltos en diferentes partes, sobre todo Isaías 52 y Isaías 59, que vamos a mencionar algunas partes de esto. Entonces, les decía que esa parte de la armadura era vital para un soldado en aquel tiempo. Bueno, la justicia que nos protege a nosotros de las acusaciones y calumnias del enemigo, hermanos, no es nuestra propia justicia, no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo, que nos ha sido imputada por gracia, como lo dice la palabra también en Filipenses 3:9, a donde dice la palabra, es Pablo también el que está escribiendo, dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Hermanos, ustedes y yo hemos sido justificados ya. Nosotros hemos sido declarados justos. No hemos sido hechos justos. Justo quiere decir bueno también, quiere decir recto, quiere decir correcto. No hemos sido hechos así, aunque estamos en el proceso de santificación y de ser hechos así. Pero sí hemos sido declarados justos delante de Dios. Todos aquellos que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos justos delante de Él. ¿Por qué? Porque si yo estoy vestido del Señor Jesucristo, Dios ya no me ve a mí, a este hombre pecador, sino ve de quién está revestido. Estamos revestidos de Jesucristo. Entonces, esa es nuestra coraza. Esa es nuestra coraza. La justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, cuando la lucha arrecia, recuerda esto: estás justificado por la fe en Cristo, por la obra perfecta que Él realizó en la cruz, y ninguna condenación, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay arma del enemigo que pueda atravesar esa coraza. No hay arma del enemigo que me pueda quitar la justificación que por gracia el Señor ya me dio. En otras palabras, no hay arma del enemigo que me pueda separar del amor de Dios. No hay arma del enemigo que me pueda quitar la salvación que por gracia Dios ya me dio. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, cuando nosotros tenemos eso claro, hermanos, es una coraza que nos protege. La lucha va a venir, las pruebas van a venir, las tentaciones
Sí, pero yo sé que yo he sido justificado delante de Dios y que no hay ninguna condenación en contra mía. Que no importa cuántas veces el enemigo a lo mejor me quiera recordar mis pecados pasados o mis pecados presentes o los futuros, no importa, todos ellos han sido ya lavados por la sangre de Jesucristo. Eso no nos da ningún permiso para pecar, por supuesto. Eso no nos da ninguna libertad para vivir en el libertinaje, por supuesto. La libertad en Cristo no debe ser confundida jamás con el libertinaje, pero sí me debe de dar la seguridad. Así como aquel soldado seguramente se sentía mucho más seguro con la coraza para ir a la batalla, para ir a la guerra, sabiendo que no tan fácilmente iba a ser penetrado por el arma de algún enemigo. De la misma manera, nosotros podemos enfrentar la lucha sabiendo que nuestra coraza es la justicia de Dios. Hemos sido justificados delante de Él. Voy a tomar solamente un elemento más de la armadura y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Sigue diciendo el versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De tal manera que la tercera parte de la armadura de Dios, que nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios, el tercero de esos elementos es el Evangelio de la paz. A ver, solamente para hacer un pequeño resumen, hemos visto tres. La primera de ellas es la verdad, la segunda de ellas es la justicia y la tercera que estamos viendo ahorita es el Evangelio de la paz. Tres partes de esa armadura de luz, como dice en Romanos 13. Hermanos, el Evangelio son las buenas noticias, ¿verdad? Todos sabemos eso. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y fíjense que solo aquí en este pasaje y en otro más que está en Hechos 10:36, que también anótenlo, solamente en estas dos partes del Nuevo Testamento se menciona como el Evangelio de la paz. En otras partes del Nuevo Testamento se le llama el Evangelio del Reino, tal vez es el más usado, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cuando se habla del Evangelio y sigue después con algún adjetivo, generalmente es alguno de ellos. Solamente aquí en este pasaje de Efesios y en Hechos 10:36, que es parte de un discurso de Pedro ante Cornelio, o de un mensaje de Pedro ante Cornelio, se habla del Evangelio de la paz. ¿Y qué creen? Que esta es una alusión directa a un versículo de Isaías. Si ustedes van a Isaías 52:7, Isaías capítulo 52, versículo 7, van a encontrar que ahí dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, Pablo definitivamente tomó este pasaje de Isaías para, inspirado por el Espíritu Santo, hablar aquí del calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La imagen usada aquí no es un objeto, no son sandalias. A ver, apresto no quiere decir sandalia, no quiere decir bota, ni calzado, ni nada de esto. No se refiere a los zapatos del soldado romano. Apresto significa disposición o preparación para hacer algo. Es decir, no es un objeto de lo que está hablando aquí, a diferencia de cuando habló de la coraza y del cinto. Aquí está hablando de un hecho, de una actitud para hacer algo. No sé si alguien traiga la nueva versión internacional, pero si alguien trae la nueva versión internacional, van a poder leer que ahí traduce correctamente este versículo como: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz.
Así lo traduce la NBI. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Cuál es esta parte entonces de nuestra armadura? La disposición que Dios pone en nosotros y la disposición que debe de haber en nosotros, la preparación que debe de haber en nosotros para ir y llevar a donde el Señor nos lleve el Evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio de la paz? Porque solamente el Evangelio, hermanos, es lo único que trae paz entre Dios, cuya ira es justa, y una humanidad sobre la cual la justa ira de Dios debería de caer. Lo único que reconcilia al hombre con Dios es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de la reconciliación. Ese es el Evangelio de la paz. Entonces, ¿cuál es nuestra arma también para esta lucha espiritual? El que nosotros estemos dispuestos, el que nosotros estemos preparados para ir y llevar esta poderosa arma a aquellos que la necesiten. Es una parte poderosa de nuestra armadura cuando tenemos la disposición para que nuestros pies vayan a anunciar estas buenas nuevas a donde Dios nos quiera llevar. Nos faltan de describir todavía 4 elementos más de la armadura de Dios, pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el siguiente domingo. Por ahora, déjenme concluir con esto, hermanos. No sé qué lucha estés librando hoy. Yo no lo sé. No sé qué tipo de lucha estés librando el día de hoy. Pero si eres un seguidor de Jesucristo, si eres un discípulo de Jesucristo, estoy seguro de que estarás librando alguna lucha el día de hoy. Quizá se trata de una enfermedad o alguna situación familiar conflictiva. Quizá estás batallando contra un pecado, o simplemente enfrentas el desánimo o el enfriamiento espiritual, como a veces decimos. Todo eso son luchas, y todas esas son luchas que se dan en el terreno espiritual. Yo no sé cuáles estás librando el día de hoy. Sí sé cuáles estoy librando yo. Y el Señor sabe qué tipo de lucha estamos librando cada uno de nosotros. Y tal vez a ti te pase como a mí me ocurre a veces. Tal vez sientes que tus oraciones no son escuchadas, que tus oraciones no pasan del techo, que tus oraciones han pasado demasiado tiempo y no han sido contestadas. O tal vez también te ocurra, como a mí a veces también me ocurre, que sientes como que tu fe ha menguado y no sabes bien cómo recuperarla, cómo volver a avivar la llama que algún día estuvo ardiente, y de repente tú sientes como que eso ha menguado, como que eso ha disminuido. Hermano, no importa de qué tipo es tu lucha. Yo solo quisiera, basado en la palabra de Dios, asegurarte 3 cosas, y con esto termino, relacionadas con esa lucha que estás librando. La primera es que la lucha se lleva a cabo en el terreno de tu corazón, de tu mente y de tus emociones. Y es una lucha espiritual, no es una lucha carnal, no es una lucha física. Y por lo tanto, debes vestirte con toda la armadura de Dios para enfrentar esa lucha. La segunda cosa que quisiera remarcar, la segunda idea, es que toda la armadura de Dios te ha sido dada para que la tomes. Fíjense que la palabra de Dios, cuando comienza a hablar de esto y dice vestidos de toda la armadura de Dios, y más adelante en el versículo 13 dice, por tanto, tomad, es decir, tomen toda la armadura de Dios. El Espíritu Santo que inspira esta palabra en Pablo sabe que esa armadura está ahí. Date cuenta que estuviera puesta aquí a un lado, y la palabra dice, tómenla, tomen toda la armadura de Dios y vístanse de esa armadura de Dios. Entonces, esa es la segunda idea que yo quisiera que quedara clara para cada uno de nosotros. Toda la armadura de Dios está disponible para nosotros.
la verdad de su palabra, la justicia de Cristo, el evangelio de la paz y las otras partes que nos faltaron, que voy a quedar para el próximo domingo. Y tercera idea que yo quisiera remarcar: por su amor, Dios te ha hecho más que vencedor, y no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Eso nos enseña también claramente la palabra. No importa qué tan dura sientas la lucha, no importa qué tan dura sientas la prueba, tienes la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada, porque no es nuestra, es del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo claramente: mis ovejas son mías porque el Padre me las dio, y nadie las arrebatará de mi mano, porque no hay nadie que sea mayor que el Padre. Y en otra parte inspira al apóstol Pablo para escribir: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y empieza a hacer una lista también ahí: hambre, guerra, desnudez, etcétera, etcétera, lo alto, lo bajo, lo creado, lo que esté por crearse. Vuelve a mencionar las cosas espirituales y concluye diciendo ahí: nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y esa debe de ser nuestra esperanza y debe ser lo que nos sostenga en medio de la lucha. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre eterno, muchas gracias por esta palabra tuya. Muchas gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostiene en medio de la batalla. Estamos conscientes, Señor, y estamos ciertos de que tú nos has salvado por tu gracia, que tú nos has salvado por tu misericordia. Ha sido únicamente por gracia, ha sido únicamente por fe, ha sido solo a través de Jesucristo que nosotros somos salvos. Pero cuando eso ocurrió en este lado de la eternidad en el que nosotros vivimos, en esta tierra en la que nosotros vivimos, nos estamos automáticamente oponiendo al mal. Y estamos por lo tanto en medio de una batalla espiritual. Señor, permite que tengamos esto claro en nuestra vida, para que no nos sorprenda la lucha, para que no nos sorprenda la prueba, para que no nos sorprenda cuando viene la tentación, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, y que podamos enfrentarlo no con nuestras pobres fuerzas, no con nuestras pobres capacidades, que podamos enfrentarlo como tú nos dices que lo enfrentemos, revestidos de ti, Señor Jesucristo, puesta toda la armadura de Dios en nosotros, y que podamos ir confiados, Señor, sabiendo que en ti ya tenemos la victoria. Fortalece nuestra fe, por favor, fortalece nuestra vida espiritual, que cada uno de los que formamos parte de tu iglesia podamos orgullosamente decir que somos soldados del reino, que somos soldados de Jesucristo, y que luchamos no con armas físicas, no con nuestros puños, no con nuestras manos, sino que luchamos con las armas espirituales que tú nos has dado. Gracias, gracias, bendito Dios. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.